Hola, ¿qué tal? Yo soy Genaro Bermejo y en el presente video te invito a reflexionar en torno a algunos temas que tienen que ver con el programa de estudios del curso en el que hoy nos toca coincidir. Espero que te sean de utilidad y quedo atento a tus comentarios. Saludos. En esta ocasión te propongo el tema de los elementos del contrato. Para hablar de esto, también pongo a tu consideración la siguiente tabla. En esta tabla, en diversas columnas y en diversas celdas, vamos a proceder al análisis de los elementos del contrato, comenzando por los elementos esenciales que, como la ley y la doctrina nos lo indica, son consentimiento, objeto y en algunos casos la forma. La consecuencia en caso de ausencia de estos elementos esenciales será la inexistencia del contrato. Por otro lado, tenemos los elementos de validez, siendo estos la capacidad, la licitud en el objeto, la ausencia de vicios y para algunos otros casos también la forma. Por eso lo representamos en esta tabla con un asterisco después de la palabra. En caso de ausencia de estos elementos de validez, la consecuencia será la nulidad que, hablando del contrato, podrá ser absoluta o relativa, pero bueno, eso será tema de alguna otra reflexión. Yéndonos al análisis de los primeros elementos, es decir, los elementos esenciales, te sugiero comenzar por el primero de los elementos, que es el consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento tendríamos que definirlo, y aunque hay vasta doctrina y vasta teoría sobre este tema, para efectos de las presentes reflexiones te propongo la siguiente definición. El consentimiento es la manifestación de la voluntad. Esta manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. La cuestión esta clasificación de la manifestación de la voluntad o del consentimiento en expreso o tácito podrá ser materia de alguna otra reflexión más adelante. Te sugiero revisarlo, pero ahorita por lo pronto nos centraremos en las características deseables de este consentimiento o de esta voluntad manifiesta. Estas características te las propongo como las siguientes: que sea libre y que sea espontáneo. Un consentimiento, una voluntad arrancada por medio de violencia, por medio de engaños, induciendo al error, pues será un consentimiento que no reúna estas características deseables y probablemente estaremos hablando de un consentimiento nulo o mal otorgado, pero eso ya entraremos a ese tema cuando abordemos los elementos de validez. El siguiente elemento esencial es el objeto. Este elemento esencial del objeto se puede definir como aquello que se debe de dar, de hacer o de no hacer con motivo del contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un vehículo automotor, el objeto del contrato será el vehículo automotor y su entrega y la cantidad de dinero pactada como precio de venta. Las características deseables del objeto deben ser lícito, que sea posible, que esté en el comercio, que existe en la naturaleza. Cualquiera de estas características que no podamos encontrarla será también materia de alguno de los de falta de alguno de los elementos de validez, de los cuales nos ocuparemos un poco más adelante. Sobre el tema del objeto, tenemos que hay distintos contratos en donde el objeto es sencillo y fácil de identificar, como en el ejemplo que te propuse hace un momento del contrato de compraventa, en donde aquello que se vende y el dinero que se va a pagar son el objeto del contrato, pero habrá otros contratos en donde el objeto es un poco más complejo. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento de un bien inmueble en donde hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. El arrendador tiene la obligación de poner a disposición del inquilino, del arrendatario, el bien inmueble objeto del contrato y garantizar en favor de este el uso, goce y disfrute del mismo. Y el inquilino tendrá la obligación, además de pagar la renta. Sin embargo, ahí no se limita solamente a estas obligaciones de dar o de permitir, sino que también hay obligaciones de no hacer. Por ejemplo, si se pacta en el contrato que el bien inmueble será destinado únicamente al uso de casa-habitación, como su uso el de casa-habitación, no podrá el inquilino poner un negocio, un comercio dentro del inmueble. Igualmente, el arrendador no puede hacer uso del inmueble libremente como lo hacía cuando no estaba ocupado por el inquilino. Su posesión está limitada gracias al derecho ganado por el inquilino, y ahí vemos ejemplos de obligaciones de no hacer derivadas del contrato de arrendamiento que son también parte del objeto.
Pasaré al siguiente elemento esencial, bueno, esencial en algunas ocasiones, para efecto de esta tabla, si te fijas, ponemos forma con un asterisco, porque hay ocasiones en las que la forma constituye elemento esencial y otras ocasiones constituye solamente elemento de validez. Cuando la forma constituye un elemento esencial, es decir, la existencia del contrato depende de la existencia de la forma, es a lo que le llamamos contratos solemnes. Ejemplo de ello, pues el contrato de matrimonio, en donde sí se necesita la forma para que el contrato exista. Y yendo a la definición de forma, podemos decir que la forma es el elemento tangible en el que se plasma el consentimiento otorgado por los participantes, por los involucrados. Las características deseables de esta forma las podemos resumir de la siguiente manera: que sea perceptible por los sentidos y que sea susceptible de consulta posterior. Históricamente este elemento de forma ha evolucionado, ha cambiado desde piedra grabada, madera, papiro, el día de hoy papel común firmado con un garabato que es nuestra firma. Eso es la forma, este es el elemento tangible, susceptible de ser percibido con los sentidos y que es susceptible de consulta posterior, en el que se plasma el consentimiento otorgado por los participantes. Sin embargo, ya estamos ante la presencia, estamos en el umbral, en el portal de una nueva etapa en el proceso evolutivo de la forma, porque poniendo como ejemplo los contratos o las manifestaciones de voluntad que se hacen a través de medios electrónicos, ejemplo, si tú abres un correo electrónico o creas un perfil en una red social, a la hora de que aceptas los términos y condiciones propuestos por los administradores de esta red social, tú simplemente das un clic en un botón que aparece como aceptar o llenas una casilla, pero inmediatamente después de dar el clic en este botón que aparece en pantalla, este botón desaparece y la información ya no está perceptible, al menos visualmente, en la pantalla de tu computadora o de tu... Vuelvo a la reflexión, la forma ha evolucionado. Ahora la forma será, no sé, un conjunto, una cadena de ceros y unos, si hablamos de lenguaje binario de computación, guardado en algún servidor, en el disco duro de una computadora, probablemente incluso en otra ciudad, allá en Palo Alto, California, o en el Silicon Valley. Eso no le resta validez al consentimiento otorgado por estos medios, pero la reflexión es que ha cambiado la forma. Te invito al análisis de estas reflexiones que te propongo, y más adelante en algún otro video platicaremos con más profundidad de los elementos de validez, y espero que las reflexiones que te propongo el día de hoy sean de utilidad para tus estudios. Hasta luego.